Volvemos con la actuación personal, individual de Fegulí, que creo que es uno de los mentores de la levantada de este equipo. La confianza del técnico, lo ha liberado de algunas responsabilidades. Creo que es el jugador hoy que junto a Parejo son los que dieron el pasito al frente, ¿no? Decisivo, está siendo decisivo. Decisivo. Claro. Ahora comete unos errores. No, vamos a dejar el penalti. Porque también se protestó que el gol del Valencia fue de Norsay. Pero ¿dónde se inicia la jugada? A lo que iba yo, que en un partido cerradito, en un partido ordenadito, en un partido tácticamente muy bueno, el que rompe todo el esquema es Joao Pereira. Porque arranca desde su campo, amaga a dar pase, y lo dejaban y abrió esa brecha que vino el gol. Después, mirándolo, lógico, con el detenimiento que nos permite la televisión, vemos que, no sé si había un Orsay, o dos, o tres, no sé, pero que la jugada se inicia a través de una acción personal, que eso es lo lindo de un equipo. Richard, eso es lo que me encanta de un equipo. La libertad para poder crear, ¿no? El portugués está demostrando con creces que es buen defensor, que es mejor defensor que Barragán, que es más experto y que a la hora de hacer daño delante también tiene claridad ofensiva, tiene claridad. A ello le añades que es rápido, que tiene buena visión de juego. Pues no es la primera vez que vemos que cuando juega con Fegulí, pero sobre todo cuando juega con Fegulí, sobre todo cuando juega con Fegulí. Creo que los dos se complementan muy bien. Se entienden muy bien, saben cómo moverse, saben buscarse, y yo creo que es una pena que se ponga en duda el gol, que yo precisamente estaba en esa jugada, estaba en línea con... y es fuera de juego, pero bueno... Son jugadas muy difíciles, muy rápidas, en las que hay que decidir en décimas de segundo. Y hoy está bien que una vez se equivoquen para bien para nosotros, ¿no? Está bien, yo creo que... Pero después se equivocan para al revés, ¿no? Yo creo sin duda, de verdad, con la mano en el corazón, yo creo que ese penalti, el 90% de veces que se ve en un partido, no se pita. Yo creo que no se pita ese penalti. Sí, fue un penalti que, bueno, a nosotros nos agarró una posición medio difícil, pero sin trascendencia, sin que el delantero, en este caso creo que era Ender Herrera, hubiese tenido la oportunidad de terminar en gol la jugada. Yo creo que Ander lo hace muy bien, hace picar a Fegulí, que venía como una bala a cubrir esa posición. Lo arrolla, pero lo arrolla involuntariamente. Yo no creo que utilice ni los pies ni las manos más de lo necesario ni de lo debido. Y aparte a 1 metro ya de la salida del campo de juego. Además en una situación que ves que ahí no se podía revolver Ander Herrera, no tenía posibilidad de centrar, lo único que podía hacer era lo que hizo, meter el cuerpo para ser arrollado por Fegulí. Y aparte, Ricardo, ¿sabes lo que molesta? Que si él se equivoca en el gol del Valencia, no puede recompensar, ni compensar, ni nada. Eso es lo que molesta, porque si un árbitro se equivoca, que pida disculpas, pero no puede ayudar al otro equipo, porque esto fue una ayuda. Después, en la segunda parte, todas las jugadas que habían dudas eran contra el Valencia. Nunca pitó, por ejemplo, no le sacó tarjeta a las patadas que recibió Fede. Y con mala intención. Marco se hinchó a meter patadas, pero a diestro y siniestro. Y es un equipo duro. Es un equipo siempre, tú sabes que siempre los equipos vascos, los equipos del norte, son equipos duros, fuertes. Utilizan mucho esa punta de quizás gozan de permisibilidad a la hora de ir a disputar un balón, porque bueno, los árbitros siempre dicen, no, es que los vascos es que juegan así. No, los vascos juegan así porque tú les dejas jugar así. Sí. Porque cometen faltas y hacen entradas punibles igual de sanción como cualquier otro equipo. Lo que pasa es que, claro, porque eres vasco ya, te tienen que consentir más. No estoy de acuerdo. Tú sabes que nosotros hemos ido a Bilbao, hemos ido a San Sebastián, hemos ido a Santander, joder, y allí te matan a patadas.
Yo, siempre. Bueno, veo, a vosotros más que a nosotros. Yo veo, ¿sabés cuáles son las diferencias? Que Muniain no es un portentoso físico, ahora coloca el cuerpo. Sí, muy bien. Ahí está, ese es el aprendizaje, ese es el DNI de esta gente, que sin ser el mismo Ender Herrera, que hemos dicho que un jugador diferente, colocan el cuerpo y es difícil quitarle el balón y provocan faltas. Tienen un equipo muy completo, muy competitivo. Ha dejado de ser el Athletic de Bilbao de antaño, de jugar al balonazo largo, y el buen trato por el balón ya apareció en este equipo desde hace 2-3 años. Muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Y sin renunciar a sus raíces. Que dicen, no, sí, pero es que fichan a Viñas del Betis porque es descendiente vasco. Vale, de acuerdo. Y a Duriz que también. A Rico. Pero siempre ves que la inmensa mayoría, 5, 6, 7 jugadores, 8 jugadores del primer equipo de la alineación titular son vascos, nacidos allí. No, seguro. Y eso tiene mucho mérito, ¿eh? Aparte del reconocimiento de la gente que se dio cita en el estadio hacia el equipo, que jugó bien, fue lindo partido. El espíritu, las ganas de quedarnos con los 3 puntos, creo que eso hace mérito al buen trabajo que están desarrollando la parte técnica y los jugadores. Y nos hemos olvidado de comentar, pues nos hemos centrado mucho en la jugada del penalti, en la jugada del gol de Fegulí, pero no hemos hablado de la jugada de Keita, que hubiera sido decisiva. No, qué jugada, es verdad. Un jugador, desde el inicio, Tú eres el más adecuado para hablar en esos metros de ese tipo de jugadas. La estoy dibujando, Richard, la tengo presente. Eso hizo más lindo todavía el partido. Una jugada que se inició por la izquierda, por el lado de Fede, tocaron de primera, llegaron al fondo, centro, aparece Keita anticipando un poco a los centrales, la recepcionó como los mejores y definió como los mejores. Salvó al defensor. Lástima, sí, con un toque hacia adentro. Sí. Es injusto que no gol. Fuera gol, es injusto. Porque además incluso el remate después al palo largo del portero. A pesar de los errores arbitrales y a pesar de... creo que fue lo más lindo del partido. Que lo hizo más intenso al partido. Además creo que se lo merecía. Porque además es un jugador que sorprende llegando desde atrás. No se le ve, quizás a lo mejor los defensas siempre se confían porque creen que no va a llegar. Es un jugador que llega. Sí. Es un jugador que llega. En Barcelona hizo muchos goles. La hizo fenomenal. La terminó como Keita, pero la hizo, no sé, tipo Messi, tipo Ronaldo, ¿no? Es una pena porque además, en el momento que fue esa jugada, el partido estaba para matarlo y esa jugada, yo creo que al Atleti lo hubiera roto por todos los esquemas. Un jugador, la verdad, un jugador. Bienvenido sea el recuerdo de esa jugada. Real Madrid Levante. Yo creo que en el vestuario se terminó el partido. Pero es que es cierto, es que el Levante, y fíjate que es un equipo, el Levante, que está de una forma increíble, ¿no? Además con una confianza enorme, con una fe ciega en sus posibilidades, con un trabajo constante, vaya donde vaya. Pero es que, amigo, es que se fue a un sitio y visitó una cancha, visitó un estadio Qué difícil. Que yo creo que hoy por hoy, aun a pesar de su desorden táctico, porque son un desastre tácticamente, pero son un equipo que hoy por hoy creo que es el equipo que más en forma está. Y define el fenómeno. Del continente, porque además de medio campo para adelante... Define el fenómeno haciendo cosas que al Levante no le hacen. De medio campo para adelante es que te trastocan por completo todo, porque lo hacen todo a un ritmo y con una convicción. Y aparecen por todos lados. Es impresionante. Tienen un nivel de juego... Es impresionante. Pero, yo estoy loco, fíjate, por ver cómo va a acabar este último tramo de la liga, ¿no? Yo, ¿sabes que aposté? Incluso cuando el Atlético de Madrid va primero, incluso por delante del Barça y del Madrid, yo aposté y sigo apostando porque el campeón va a ser el Madrid. Tengo más claro que el agua. Tengo mis dudas, pero en este momento te digo que sí. Hay apuesta, no hay problema. En este momento te digo que sí, porque es el que más en forma está. Un asadito siempre viene bien. Ahí está, está aceptada la yo creo que va a ser el Madrid. Pero
individualmente el poder no el juego colectivo como el Atlético de Madrid, por ejemplo. ¿Qué es lo que le está fallando hoy al Barcelona? El Real Madrid tiene el privilegio de hacer cosas que lo definen los jugadores. Cristiano le hizo un gol que al Levante no le pueden hacer un gol. Un saque de esquina, gol de cabeza. Y va para 40 goles. Al Levante no le hacen goles de esa forma. Después, asistencia perfecta de Cristiano, se terminó el partido. 2 cosas que hizo el portugués, se terminó el partido. Ojo que no jugó Diot, no jugó Simao. Y el equipo no es que se resintió, se hizo más fuerte. Pero es distinto, Es distinto que no estén estos dos paraditos delante de la línea de cuadro. Y con Keylor Navas, otra vez, siendo el fenómeno. Hizo paradas como que el partido estuviese 0-0. Cumple con su tarea. Hizo paradas, no sé, a Ronaldo le debe haber sacado. Bueno, de todas formas, remates. yo creo que esto entra en a ver, este resultado, este partido entra en el número y en. Tú sabes que ir a Madrid, ir a Barcelona hoy por hoy, pues bueno, pues es como ir diciendo, bueno, vamos a ir de paseo porque hagamos lo que hagamos, vamos a perder. Ese es el tir general del fútbol, ese es el tir general. Pero yo creo que el Levante para nada despreció su forma de jugar. No, al contrario. Fue fiel y dijo, yo voy a seguir jugando como tengo que jugar, sea donde sea. Y toca ir a Madrid y al Bernabéu, pues iremos, le plantaremos cara, pero claro, es que hoy por hoy a este equipo del Real Madrid no se le puede plantar cara porque te mata. No, sí, de verdad. Te mata. Hubo la expulsión de David Navarro, me parece que muy apresurada, muy los árbitros me parece que se asustan en el Bernabéu. Por si acaso una ayudita nunca viene mal. Sí, es verdad, pero no hay que restar mérito al equipo que en este momento es el que manda en esta liga y que realmente el Levante su lucha es otra. Y aparte nos hizo ilusionar porque llevaba 8 partidos, no sé, 5 que no le hicieran goles, nos hizo ilusionar, dice, bueno, alguna guerra más que de lo que ellos pueden. Sí, pero yo creo que ellos son conscientes desde hace mucho tiempo que este resultado no les va a perjudicar para nada. Para nada. En absoluto. Al contrario. Otra cosa es que vayas a Granada, como ha pasado, y que te metan 3. Me has dejado picando ahí, de tu equipo. Que estábamos hablando, señor. Y mucho de que le pasó por arriba al Villarreal. De que el Villarreal en Granada lo iba a pasar mal y de hecho lo ha pasado mal y ha perdido. Y claramente. Muy bien, muy bien. Lo dijiste aquí, la semana pasada, la anterior, de que el Granada era un equipo duro. Pero de esto, en un minutito volvemos. Gracias.